Capítulo 1. El murmullo que nunca calló. Aprende a reconocer la voz interior que siempre intentó guiarte en medio del ruido. Hay un murmullo que te ha acompañado desde siempre. No nace del mundo exterior, no se escucha con los oídos ni se capta con la razón. Vive en lo más profundo de ti, como un río silencioso que nunca deja de fluir. Quizás lo ignoraste por años. Quizá lo confundiste con pensamientos pasajeros, pero siempre estuvo ahí, tu voz interior. El problema es que el mundo afuera habla demasiado fuerte. Noticias que corren sin pausa, exigencias que golpean a cada instante, opiniones que intentan definirte. Ese ruido constante actúa como un velo que te desconecta de lo esencial. En medio de esa vorágine, el murmullo parece desaparecer, aunque nunca lo haga realmente. No se extingue, simplemente espera. Esa voz interna no grita, no exige, no impone. Se expresa con suavidad, en la incomodidad que sientes cuando traicionas tus valores, en la calma repentina que aparece cuando tomas una decisión alineada contigo, en esa intuición que te advierte de lo que no puedes explicar con lógica. Escucharla requiere detenerte, no en grandes retiros o viajes lejanos, aunque también puedan ayudarte, sino en los pequeños momentos cotidianos donde eliges el silencio. Puede ser un instante antes de dormir, un paseo breve sin música ni pantallas, una respiración profunda al inicio de la mañana. Ahí, cuando calla el ruido externo, surge lo que siempre estuvo contigo. El murmullo no es un consejo cualquiera, es el reflejo de tu verdad más íntima, la brújula que conoce tus pasos incluso cuando tú dudas del camino. Cuando la ignoras, la vida se vuelve más pesada. Eliges trabajos que no amas, mantienes relaciones que ya no nutren, cargas expectativas que no son tuyas. Pero cuando decides escucharlo, la claridad empieza a abrirse como un amanecer. Reconocerlo no significa que todo se resuelva de inmediato. A veces lo que escuchas te invita a soltar lo que conocías, a renunciar a seguridades cómodas o a enfrentar miedos que preferías esconder. Por eso muchos lo callan, porque su verdad duele antes de sanar. Sin embargo, también es cierto que solo cuando lo sigues, experimentas una paz que no depende de nada externo. Hoy, tu primer paso es sencillo. Pregúntate en silencio qué ha intentado decirte esa voz desde hace tiempo. ¿Qué te susurra en los momentos donde el mundo se calla? Tal vez te recuerda que mereces descanso, que la relación en la que estás ya no vibra contigo, que hay un proyecto esperando tu valentía. La vida se transforma cuando entiendes que esa voz nunca cayó. Fuiste tú quien aprendió a ignorarla. Ahora es momento de volver a escuchar, porque dentro de ti habita la guía que estabas buscando afuera, clara, serena y siempre fiel a tu esencia. Ese murmullo es el comienzo de tu verdadero despertar. Capítulo 2. Los hilos ocultos del miedo. Descubre cómo el miedo se disfraza de seguridad y limita tu verdadero vuelo. El miedo no siempre aparece como un monstruo evidente. A veces se esconde bajo formas sutiles, disfrazándose de prudencia, de lógica o de aparente seguridad. No llega rugiendo, sino susurrando razones que parecen válidas. Mejor no intentes, no es el momento. Quédate donde estás, aquí estás a salvo. No arriesgues lo que ya tienes. Así, el miedo se convierte en un artesano invisible que teje hilos alrededor de tu vida. Hilos tan delgados que parecen inofensivos, pero que poco a poco terminan por construir una jaula. No se trata de barrotes físicos, sino de límites mentales que te convencen de que no puedes, de que no mereces o de que no estás listo. El gran engaño del miedo es que se presenta como protector. Te hace creer que te mantiene a salvo cuando en realidad lo único que protege es su propio poder sobre ti.
Te convence de permanecer en lo conocido, incluso cuando eso conocido ya no te da vida. Prefiere verte en un espacio estrecho pero familiar, antes que verte volando hacia territorios nuevos. Tal vez lo hayas sentido, esa oportunidad que deseabas pero dejaste pasar por pensar que no estabas preparado. Esa relación auténtica que no abriste por temor al rechazo. Ese proyecto que no comenzaste porque imaginaste todos los fracasos posibles antes de dar el primer paso. Cada una de esas renuncias tenía detrás los hilos invisibles del miedo disfrazado de sensatez. Pero el miedo, como todo disfraz, pierde su poder en cuanto se desenmascara. Reconocerlo es el primer acto de libertad. Pregúntate, ¿esto que siento es realmente prudencia o es el miedo vestido de cuidado? ¿Esta voz que me frena me protege o me paraliza? La diferencia es sutil, pero tu corazón la sabe. El miedo tiene una lógica repetitiva. Te cuenta historias de catástrofes que casi nunca suceden. Proyecta futuros llenos de pérdidas, exagera los riesgos y minimiza tus capacidades. Es como un narrador que solo sabe escribir finales trágicos, ignorando todas las veces que la vida te sostuvo incluso cuando creías que ibas a caer. El vuelo verdadero comienza cuando eliges no cortar todos los hilos de golpe, sino verlos con claridad. Nombrarlos: miedo al fracaso, miedo al juicio, miedo al abandono, miedo a no ser suficiente. Cuando los miras de frente, dejan de ser fantasmas y se vuelven cuerdas que puedes soltar una a una. No se trata de eliminar el miedo, porque el miedo es parte humana. Se trata de aprender a reconocer su disfraz. Pregúntale: ¿me estás advirtiendo de un peligro real o solo me repites viejas heridas? ¿Me estás cuidando o me estás frenando? En esas preguntas descubrirás que gran parte de lo que llamas prudencia no era más que un eco antiguo, un reflejo de experiencias pasadas que ya no tienen poder sobre el presente. Tu vida no cambiará el día que desaparezca el miedo, sino el día que decidas no obedecerlo ciegamente. El día que, a pesar de sentirlo, elijas moverte. El día que descubras que puedes temblar y avanzar al mismo tiempo. Porque la valentía no es ausencia de miedo, es acción en medio de él. Recuerda esto: el miedo grita que no vueles porque teme tu altura. Sabe que cuando despliegues tus alas, ya no podrás sostener sus hilos sobre ti. Y es precisamente en ese salto, en esa osadía de confiar en tu capacidad, donde comienza tu verdadera libertad. Mira dentro de ti. Pregúntate cuántas de tus decisiones están guiadas por lo que deseas y cuántas por lo que temes. Ahí, en esa sinceridad, se revela cuánto poder has cedido a los hilos invisibles, y en esa revelación nace también la llave que rompe su dominio. Hoy, tal vez no logres cortar todos los hilos. No importa, corta uno. Da un paso que el miedo te había prohibido. Habla esa verdad que ocultabas. Atrévete a iniciar lo que parecía imposible. Cada movimiento hacia adelante debilita el tejido que te ata, hasta que un día descubres que ya no hay jaula, que siempre pudiste volar. Porque el miedo nunca tuvo la última palabra, la tienes tú. Capítulo 3. La danza del presente. Vivir el ahora como arte sagrado que transforma la forma en que respiras la vida. El presente no es solo un instante que pasa desapercibido en el reloj. Es un universo completo, una puerta sagrada que se abre en cada respiración. Y, sin embargo, la mayoría de las veces caminamos por la vida con los ojos puestos en lo que ya pasó o en lo que aún no ha llegado. Nos convertimos en viajeros que habitan lugares donde no existe poder alguno. El pasado, que ya no está, y el futuro, que todavía no existe. El ahora es el único escenario donde la vida realmente sucede. Pero aprender a habitarlo no es tarea fácil en un mundo que corre sin pausa. Nos educaron para pensar siempre en lo que viene, para planear, calcular y prever. Es valioso, sí,
Pero cuando olvidamos detenernos, nos perdemos lo más esencial: sentir la vida mientras ocurre. La danza del presente no exige grandes rituales. Comienza en lo simple. Al comer en lugar de devorar con prisa, saborea. Al caminar en lugar de revisar 1000 pensamientos, siente el contacto de tus pies con la tierra. Al escuchar, no prepares respuestas. Escucha de verdad. El presente no se conquista con esfuerzo, sino con entrega. Cuando decides habitar el ahora, la vida adquiere otra textura. Los problemas dejan de ser tormentas eternas y se convierten en olas que llegan y se van. Las alegrías dejan de pasar desapercibidas y se vuelven celebraciones íntimas. El tiempo ya no es un tirano, es un río que aprendes a nadar con gracia. Habitar el presente no significa renunciar a los sueños ni olvidar el pasado. Significa honrar que tu verdadera fuerza solo puede expresarse aquí y ahora, en el instante en que respiras, eliges, amas y creas. Lo demás son ecos o posibilidades, pero no realidades. El arte de vivir el presente es un entrenamiento. Cada vez que tu mente huye al futuro o al pasado, tráela suavemente a la hora. Pregúntate, ¿qué siento en este momento? ¿Qué hay aquí que no había visto antes? ¿Cómo puedo agradecer lo que está sucediendo ahora mismo? Entonces descubrirás algo asombroso. El presente no es vacío, es abundancia pura. Es en él donde la vida despliega sus colores, donde la calma se vuelve posible, donde tu alma respira. La danza del presente es la más sagrada de todas, porque al aprenderla comprendes que no necesitas correr tras la vida. Ya estás dentro de ella. Capítulo 4. La verdad. Tras las máscaras. Atrévete a mostrar tu rostro real y descubre el poder de lo auténtico. Desde pequeños aprendemos a usar máscaras. La máscara del fuerte, para que no descubran nuestras fragilidades. La máscara del complaciente, para no ser rechazados. La máscara del exitoso, para sentir que valemos. Cada una de ellas nos protege en algún momento, pero con el tiempo se convierten en prisiones que nos alejan de nuestra verdad. Las máscaras ofrecen aceptación rápida, pero al costo de negar lo que somos. Y ese precio, tarde o temprano, pesa. Porque por más que disfraces tu rostro, tu alma siempre sabe cuándo no está siendo escuchada. La incomodidad, el cansancio y el vacío son señales de que llevas demasiado tiempo escondido detrás de apariencias. La autenticidad, en cambio, da miedo, porque mostrarse real implica vulnerabilidad. Significa decir, esto soy, con mis luces y mis sombras, con mis victorias y mis cicatrices. Significa renunciar al aplauso falso y arriesgarte a perder lo que nunca fue genuino. Pero aquí está el secreto. Solo cuando te atreves a quitarte las máscaras, descubres un poder que ninguna apariencia puede darte. El poder de vivir ligero, de relacionarte desde la verdad, de atraer a quienes realmente resuenan contigo y no con tu disfraz. La verdad tras las máscaras no es perfecta, es humana. Está hecha de errores, dudas y aprendizajes, y precisamente ahí radica su fuerza. Lo real conecta mucho más que lo impecable. Nadie confía en una fachada sin grietas. Todos necesitamos ver humanidad para sentir cercanía. Atrévete a preguntarte, ¿qué máscara estoy usando ahora mismo? ¿Qué parte de mí no estoy mostrando por miedo al juicio? Cuando lo descubras, tendrás la llave de tu libertad, porque cada máscara que sueltas te acerca un paso más a tu esencia. La autenticidad no se trata de gritar tu verdad en todos los lugares, sino de dejar de negarla frente a ti mismo, de atreverte a vivir de acuerdo a tu corazón, aunque eso signifique decepcionar expectativas ajenas. Al final, no viniste a este mundo para encajar en moldes, viniste para recordar quién eres y expresarlo. La paradoja es que, cuando dejas de usar máscaras, no te vuelves más débil, sino más fuerte.
porque ya no gastas energía sosteniendo disfraces, porque la vulnerabilidad se convierte en coraje, porque tu vida se alinea con tu esencia, y eso te da una claridad imposible de falsificar. El mundo no necesita más máscaras perfectas, necesita más rostros reales, necesita personas que con su autenticidad recuerden a otros que también pueden mostrarse tal cual son. Atrévete, quita una máscara hoy. Muéstrate humano, frágil, vivo. Ahí, en esa verdad desnuda, descubrirás el mayor poder, el de ser tú mismo. Capítulo 5. La belleza de tus cicatrices. Las cicatrices no siempre se ven en la piel. Algunas se esconden en los rincones más íntimos del alma, donde nadie más puede mirar. Durante años nos han enseñado a ocultarlas, a disimular el dolor que nos formó, a creer que las heridas son defectos que deben taparse. Pero la verdad es otra. Cada marca es un testimonio, una historia escrita en el lenguaje de la vida. Tus cicatrices no son un peso, son un mapa, y cada mapa indica no solo dónde fuiste herido, sino también el camino que lograste recorrer después de la caída. Una cicatriz es una herida cerrada, un dolor que encontró su salida, un recordatorio de que incluso en los momentos en los que pensaste que no podrías continuar, la vida siguió latiendo en ti. ¿Te has detenido a mirar tus cicatrices con gratitud? Esas huellas hablan más de tu fuerza que de tu fragilidad. Son símbolos de que elegiste levantarte cuando podías haber permanecido en el suelo. Son puertas hacia la resiliencia, hacia esa fortaleza que no nace de la teoría ni de la calma, sino del fuego de la prueba. La sociedad idolatra lo perfecto, lo intacto, lo sin grietas. Sin embargo, el alma humana florece en lo roto, así como el arte japonés del kintsugi repara con oro los objetos quebrados, haciéndolos aún más valiosos. Así también tus cicatrices embellecen tu historia. No fuiste hecho para la perfección fría, sino para la verdad ardiente. Y la verdad incluye heridas, lágrimas, luchas, derrotas y resurrecciones. Aceptar tus cicatrices es aceptar tu humanidad. Es reconocerte completo, no porque nunca caíste, sino porque supiste levantarte. Y en ese reconocimiento surge un nuevo poder, el de vivir sin máscaras, sin miedo a ser juzgado, con la certeza de que quien mira tus cicatrices también aprende que es posible sanar las suyas. Tus cicatrices son belleza pura, porque detrás de cada una de ellas se esconde la fuerza de tu espíritu indomable. Capítulo 6. El silencio como puerta sagrada. Vivimos en un mundo donde el ruido nunca descansa. Voces externas nos dicen cómo debemos ser, qué debemos tener, a dónde debemos ir. Y en medio de ese bullicio constante, la voz más importante, la tuya, queda apagada. El silencio se ha convertido en un lujo que pocos se atreven a reclamar. Pero el silencio no es ausencia, es presencia en su forma más pura. Es un espacio donde lo esencial se revela, donde los pensamientos se ordenan, donde la verdad interior emerge sin disfraz. Cuando eliges la pausa, algo mágico ocurre. Lo que parecía urgente pierde fuerza. Lo que dolía comienza a suavizarse. Lo que estaba nublado se vuelve claro. El silencio es una puerta sagrada porque abre caminos que ninguna palabra puede abrir. Allí no necesitas explicarte, convencer ni fingir. Solo necesitas ser. La mayoría huye del silencio porque le teme a lo que encontrará dentro. En la quietud no puedes escapar de ti mismo. Tus heridas, tus miedos, tus dudas, todo se presenta como un espejo inevitable. Pero lo que muchos no saben es que en ese espejo también aparece tu grandeza. Allí habita tu esencia intacta, esa chispa que nunca se apagó, aunque las tormentas intentaron sofocarla. El silencio no es vacío, es plenitud. Es el templo donde la mente se aquieta y el alma puede respirar.
En él descubres que no necesitas tantas respuestas externas, porque las semillas de sabiduría ya estaban dentro de ti. Atrévete a regalarte instantes de quietud. Apaga las voces del mundo y escucha lo que brota en tu interior. Allí descubrirás que el silencio no es enemigo, sino maestro. No es cárcel, sino libertad. No es soledad, sino compañía de lo eterno. Cuando abrazas el silencio como puerta sagrada, ya no vuelves a buscar en exceso afuera, porque reconoces que la voz más sabia no viene de multitudes ni de discursos, sino de ese murmullo íntimo que solo el silencio permite escuchar. Capítulo 7. Ser llama en un mundo de sombras. El mundo parece oscurecerse a veces. Noticias cargadas de miedo, ambientes dominados por la prisa, corazones que olvidaron su propio valor. En medio de esas sombras, es fácil caer en la tentación de apagarte, de creer que tu luz no hace la diferencia. Pero basta una pequeña llama para romper la oscuridad de una habitación entera. Así de poderosa es tu esencia cuando decides encenderla. Ser llama en un mundo de sombras no significa no sentir miedo o tristeza, significa arder incluso con ellas. Tu luz interior no está hecha para guardarse. Fue puesta en ti para iluminar, para recordar a otros que también llevan una chispa esperando encenderse. Tal vez pienses que lo que haces es pequeño, que tus gestos no cambian nada, pero una palabra de aliento, un acto de bondad, una sonrisa auténtica pueden transformar silenciosamente la vida de alguien más. La sombra nunca tiene el poder de apagar la luz, solo puede intentar intimidarla. Pero la luz, por pequeña que sea, siempre vence. Y cuando varias luces se unen, las sombras se disipan sin remedio. Ser llama implica valentía. Significa no conformarse con el cinismo, no rendirse al desaliento, no esconder tu autenticidad por miedo al juicio. Es elegir ser quien inspira cuando todo parece perdido, quien recuerda que aún hay esperanza cuando muchos olvidaron creer. No necesitas ser un sol para cambiar el mundo, basta con ser la chispa que enciende otra chispa. Y así, de manera invisible, tu luz se multiplica en un tejido humano que resiste las sombras. El fuego que arde en ti no fue puesto allí por casualidad, es tu misión, tu don, tu herencia. Abraza esa luz y compártela, porque el mundo la necesita más que nunca. En un mundo de sombras, tu mayor acto de rebeldía es encenderte. Capítulo 8. El regreso al hogar interior. Descubre que nunca estuviste perdido. El refugio siempre estuvo dentro de ti. Durante gran parte de la vida creemos que estamos en una búsqueda interminable. Buscamos felicidad en logros, reconocimiento en las miradas ajenas, consuelo en brazos externos, sentido en metas que parecen siempre moverse un poco más lejos. Crecemos con la idea de que el hogar verdadero, ese lugar de descanso, paz y plenitud, se encuentra allá afuera, en algún destino aún por alcanzar. Pero la verdad más simple y más revolucionaria es esta: nunca estuviste perdido. Nunca estuviste incompleto. El hogar que buscabas no era un lugar, ni una persona, ni un logro. Era un estado de presencia en tu propio interior. El regreso al hogar interior no se trata de encontrar algo nuevo, sino de recordar lo que siempre estuvo allí. Ese refugio silencioso, intacto, ha permanecido en ti desde el primer aliento, solo que el ruido del mundo, las heridas del pasado y las exigencias de la mente lo habían cubierto con capas y máscaras. El espejismo de la búsqueda. Muchos pasamos años corriendo detrás de ideales prestados. Ser alguien importante, alcanzar un cierto estatus, lograr validación. La cultura nos convence de que cuando tengamos eso, dinero, amor, éxito, reconocimiento, por fin estaremos en casa. Y sin embargo, una vez alcanzamos esas metas, el vacío regresa. Ese vacío no es fracaso, es una brújula.
Es la señal de que estabas buscando en direcciones equivocadas, porque ningún logro externo puede darte lo que solo el hogar interior contiene: la certeza de que ya eres suficiente, la paz de pertenecer a ti mismo, la fuerza de no depender de nada fuera de tu ser esencial. La búsqueda externa es un espejismo. Corre hacia ti, pero se aleja cada vez que crees tocarlo. El único camino real es el que regresa a tu centro. Las llaves del regreso. ¿Cómo se vuelve a casa cuando parece que te alejaste demasiado? La respuesta está en gestos sencillos, pero profundos. 1. La atención plena. Cuando detienes la prisa y respiras conscientemente, regresas a ti. Cada inhalación es una puerta abierta hacia tu interior. 2. El silencio. No el silencio de la ausencia de sonido, sino el silencio que ocurre cuando decides escuchar lo esencial y apagas el ruido del juicio y de la comparación. 3. La aceptación. En lugar de luchar contra tus emociones o negarlas, las abrazas como parte de tu humanidad. Cada emoción es un visitante que toca tu puerta, y al aceptarlo, te acercas más a tu hogar. 4. La autenticidad. Regresar a casa significa quitarte las máscaras que usabas para agradar o para encajar. El hogar interior solo se abre cuando eliges ser tú mismo, sin adornos ni disfraces. 5. La compasión hacia ti. No hay regreso posible sin perdón. Debes aprender a soltar las culpas, a tratarte con ternura, a entender que todo lo que hiciste fue desde el nivel de conciencia que tenías en ese momento. El refugio intacto. Imagina un lugar dentro de ti que nunca fue tocado por el dolor. Un espacio puro, luminoso, inviolable. Ese es tu refugio. Aunque hayas atravesado pérdidas, traiciones, derrotas o miedos, ese núcleo sigue intacto. Es como un fuego secreto que, aunque las tormentas lo cubran, jamás se apaga. El regreso al hogar interior consiste en recordar este fuego y acercarte a él. No necesitas buscarlo en meditaciones complicadas ni en rituales elaborados. Basta con cerrar los ojos y sentir: está allí, latiendo contigo. Cuando lo descubres, algo cambia para siempre. Ya no te sientes a la deriva, ya no dependes de que el mundo te sostenga. Has encontrado el centro que sostiene todo lo demás. Dejar de huir. Una de las grandes razones por las que nos alejamos de nuestro hogar es el hábito de huir. Huir de las emociones incómodas, del silencio, de la soledad. Nos llenamos de actividades, de metas, de distracciones, porque creemos que enfrentarnos a nosotros mismos será insoportable. Pero lo que ocurre cuando finalmente dejas de huir es sorprendente. No hay monstruo esperándote, sino ternura. No hay vacío, sino plenitud. No hay condena, sino perdón. El hogar interior no es un lugar de castigo, es un lugar de descanso. Y cuando lo experimentas, la huida deja de tener sentido. El poder de pertenecer a ti. Cuando regresas al hogar interior, surge una transformación radical. Ya no buscas validación afuera. Ya no mendigas amor ni reconocimiento, porque reconoces que tu valor es inherente. No eres valioso por lo que logras, sino por lo que eres. Esta certeza se vuelve inquebrantable. Puedes perder trabajos, relaciones, bienes materiales, y aún así sabes que lo esencial permanece. Eso te hace libre. Pertenecer a ti mismo significa caminar en el mundo sin la necesidad de demostrar, sin la carga de aparentar, sin el peso de encajar. Significa habitar tu verdad, incluso si incomoda a otros. Significa ser hogar para ti, y desde allí convertirte también en refugio para otros, el viaje que nunca existió. Quizás lo más revelador del regreso al hogar interior es comprender que en realidad nunca te fuiste, nunca estuviste perdido. La sensación de distancia era solo un velo creado por la mente. El refugio siempre estuvo allí, esperando pacientemente a que lo recordaras.
Es como despertar de un sueño. Durante el sueño sentías que estabas perdido en un laberinto inmenso, pero al abrir los ojos descubres que estabas en tu cama, a salvo, todo el tiempo. Ese es el despertar, darte cuenta de que todo lo que buscabas, amor, paz, plenitud, estaba en ti desde el inicio. Habitar el hogar en lo cotidiano. El regreso al hogar interior no es un evento aislado, no ocurre una vez para siempre. Es una práctica diaria, una decisión constante. Habitar tu hogar significa respirar conscientemente en medio del caos, elegir el silencio cuando el ruido te abruma, recordar tu valor cuando el mundo intenta definirte, ser auténtico aunque el precio sea no encajar, volver a ti cada vez que la vida parezca fragmentarte. Al hacer de esto una práctica, la vida deja de sentirse como una carrera. Se convierte en un fluir, en una danza donde el hogar viaja contigo a donde vayas. El verdadero descanso. Todos anhelamos un lugar donde podamos soltar las cargas, donde no haya máscaras ni exigencias. Ese lugar no está en ninguna ciudad, en ninguna casa de lujo, en ningún refugio externo. Está en ti. Cuando lo descubres, ya no hay miedo a la soledad, porque incluso en la soledad estás acompañado por tu propia presencia. Ya no hay ansiedad por el futuro, porque confías en que, pase lo que pase, tu hogar interior seguirá intacto. El verdadero descanso llega cuando entiendes que no necesitas llegar a ningún lado para sentirte completo. Ya estás en casa. El regreso al hogar interior no es un destino, es un recuerdo. Es despertar a la verdad de que siempre fuiste refugio, siempre fuiste pertenencia, siempre fuiste hogar. Al descubrirlo, la vida cambia de raíz. Ya no corres tras espejismos, ya no temes perderlo todo, ya no vives en huida. Caminas con la certeza de que todo lo que necesitas está en ti, porque al final, el viaje más importante no fue hacia el mundo, sino hacia tu centro. Y allí descubres la frase más liberadora de todas. Nunca estuve perdido, siempre estuve en casa.